los milagros son realidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 15. Dice así la escritura: con esta confianza quise ir primero a vosotros, hablando el apóstol Pablo a una iglesia en crisis. Présteme mucha atención a lo que estoy diciendo, una iglesia en crisis. A vosotros para que tuviesen una segunda gracia. Segunda gracia. ¿Qué significará ese concepto de segunda gracia? Si usted puede ver, el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia de todas las regiones donde el evangelio llegó en ese tiempo. La más difícil fue el Corintio por su paganismo, por su idiosincrasia, por lo que vivía esas personas, donde se desaforaba mucho la parte de exhibición sexual. Las sacerdotisas, había mujeres sacerdotisas que se cortaban el cabello, se rapaban y hacían cultos a sus dioses de una manera desnuda. Por tanto, el paganismo era muy fuerte. Y qué curioso que de todas las iglesias donde Pablo pudo impactar, donde el evangelio pudo impactar en ese tiempo, tales como Roma, como Éfeso, como Galacia, como Tesalónica, como Colosas, por muchas ciudades de Oriente, de esa parte oriental, Asia oriental, Corintio fue la más conflictiva. Cuando estudiamos lo que es el concepto de gracia, cómo la gracia actúa dentro de la iglesia, qué mejor que estudiarlo con esta iglesia que quedaba en Corintios. Y por eso usted va a ver una primera carta y una segunda carta. Y Pablo habla muy diferente en cada carta. Cuando hace uno un estudio concienzudo de cómo Dios actúa o cómo escribe la primera carta a los Corintios y cómo escribe la carta a la segunda epístola a los Corintios, es muy diferente. Hoy hemos titulado este tema gracia justificante, gracia santificante. Mucha atención. Hoy vamos a aprender, creo que muchísimo. Personalmente he podido ver cómo Dios actúa a través de su poder cuando somos impotentes. Por eso hay un texto por allá en Segunda de Corintios, capítulo, a ver si me acuerdo, bueno, dice así: bástate, capítulo 12, segunda capítulo 12, verso 9. No lo tenía ayer, pero 2 Corintios capítulo 12, verso 9 dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. O bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en vuestras debilidades. Tenemos que entender algo: toda la raza humana es débil. Tanto usted como yo vivimos situaciones de muchos conflictos. Hemos cometido muchísimos errores. Cuando llegamos a la iglesia, ese que llega a la iglesia no somos nosotros. Yo me acuerdo cuando por primera vez me senté en una silla, cantidades de situaciones había vivido. La verdad que yo no le encontraba sentido a mi existencia, precisamente por lo vivido en mi infancia. Y uno está permeado por dureza de corazón, porque tuve vivencias terribles, vivencias de maltrato, tuvimos vivencias de maltrato, de malas palabras. Y el que llega y se sienta por primera vez, que llega a escuchar el mensaje, ese que se sienta no es usted, ni soy yo. Somos el producto de situaciones vividas atrás. A mí me llama la atención cómo Dios comenzó a trabajar con Job. Porque usted va a ver con el personaje Job, Dios vio a un Job no siéndolo,
totalmente, lo vio perfecto en una manera futura. Pero cuando comenzamos a desarrollar el libro de Job, usted va a ver que el libro de Job, o ese personaje Job, tenía una cantidad de errores impresionantes. Su ego era sumamente alto y era producto de que él mismo había alimentado ese ego. Pero cuando vemos, usted va a ver que Dios siempre mira en un futuro lo que va a hacer esa persona en las manos de Dios. Dígale al que está allí sentado a su lado, derecha, izquierda: Dios no te mira en tu estado actual, sino en su futuro. Diga, te mira a ti y me mira a mí en el proceso terminado. Es lo que me gusta de Él. Me mira en el proceso terminado. Proceso terminado. Ahora, yo quiero que antes de comenzar a desarrollar estos conceptos de gracia justificante, gracia santificante, me gustaría que me pasaran un cordón. Creo que eso. O en Gina, por favor, me ayudas. ¿Qué tal si me haces un círculo aquí con ese cordón? No quede perfecto porque es difícil. Eso, como un círculo. Ok. Perfecto. Y usted va a notar eso que voy a enseñar. Va a comenzar a notar porque va a ser muy productivo lo que voy a comenzar a emitir. El concepto más importante que tiene que aprender la iglesia debe de ser el concepto de gracia. Diga conmigo, gracia. Pablo le dice a su discípulo Timoteo: ¿podría usted definir ese concepto realmente? Y podemos definir uno de los conceptos que nosotros comúnmente sabemos: es el regalo inmerecido de Dios. ¿Ya? Si usted va al libro el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, dice: somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Ahora, esa palabra gracia, todo el marco de la Biblia, es muy importante, sumamente importante, porque voy a decir esto: solamente a través de la gracia es que el hombre puede llegar a la estatura de Cristo, a la regeneración y a la santidad que Dios desea y quiere. Es imposible nosotros ser santos por nuestros propios esfuerzos. Entonces, cuando comenzamos a conocer la gracia, y es lo que vamos a desarrollar antes de conocer estos conceptos de gracia justificante y gracia santificante, he hecho aquí un cordón. No sé si usted lo puede ver, creo que los de atrás no lo pueden ver, pero imagínense, he puesto aquí un cordón rojo. No sé si lo pueden mostrar en las cámaras. ¿Ya? Pero aquí hay un cordón rojo. Y aquí viene lo interesante de todo. Es que fuera de este cordón rojo, Dios no está allí. O si Dios está, lo que quiere es que las personas puedan ingresar acá. Y a esto Dios le va a llamar algo que se llama un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es cuando Dios dice: yo me comprometo conmigo mismo a ser tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo estoy comprometido contigo a guardarte. Estoy comprometido a prosperarte, a salvarte, a protegerte. Pero quiero decirte que yo soy el rey, yo soy el Dios, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y vas a ingresar aquí. Aquí vas a estar. Hago un pacto contigo. Y ese pacto está precedido de sangre. La sangre de Jesús. Por eso cuando Jesús levanta la copa y dice: este es el nuevo pacto que es por vosotros. Y ese pacto está precedido de sangre. La sangre de Jesús que limpia. Pero aquí viene algo interesante: es que todos nosotros estamos fuera de este círculo. Todos. Absolutamente todo. Toda aquella persona que nace en esta tierra está fuera de este círculo. Y lo que Dios quiere
es que toda persona ingrese aquí. Por eso la necesidad del Evangelio de Jesús. Porque cuando estamos acá estamos salvos, estamos perdonados. Y Dios comienza a hacer un proceso que se llama el proceso regenerativo. Hay algo bien especial, es que Dios, así como hay leyes físicas, también hay leyes espirituales. Mientras estamos acá, hay un proceso degenerativo. Acá dentro hay un proceso regenerativo. Acá afuera hay un proceso degenerativo. Es decir, poco a poco, al no tener la vida de Dios, por estar muertos. Por eso es que la palabra corrupción, cuando usted va a la Biblia y encuentra el concepto de corrupción, ¿dónde está eso? Por allá en 1 de Pedro capítulo 1 verso 23. Fuimos, no dice nacidos, dice renacidos. Renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para que seamos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Es decir, que mientras estoy fuera, estoy en un proceso degenerativo. ¿Usted sabe que le digan a uno degenerado? No, pero degenerado es aquel que está en la droga, que roba. El proceso, la ley degenerativa se va para toda persona. ¿Por qué? Porque la palabra corrupción, y anótelo allí para que usted lo aprenda. Corrupción es la palabra griega axartos. Axartos. ¿Cómo se escribe? A-D axartos. Si usted lo busca en el griego, la palabra corrupción es axartos. Y la palabra axartos significa hacia la putrefacción. ¿Ok? Es decir, que toda persona va en pos a un proceso degenerativo. ¿Ustedes por qué creen que le dicen a las personas ya de edad, sobre todo a los hombres, ve este viejo verde? Y no es de risas, aunque me río. Pero ese dicho es precisamente porque cada vez el hombre se degenera más. Se degenera más. Por eso dice hacia la putrefacción. La Biblia dice en el libro de Efesios 2:1, estábamos muertos. Pregunta, ¿qué huele un muerto? ¿Huele qué? ¿Usted no ha visto un texto por allá en Corintios que dice olor de vida, olor a Cristo? Hay un texto que dice que nosotros que tenemos que ser grato olor, y el único grato olor es oler a Cristo. Por eso es que las ofrendas que se ofrecían a Dios dice que eran grato olor a Dios, porque cuando Dios huele a vida, por eso el cristianismo no es una religión, el cristianismo es vida de Dios en una persona que estaba muerta. Y aquí viene algo interesante, présteme atención. Cuando yo entiendo lo que es el proceso de nacimiento, decíamos 1 de Pedro 1:23, y me hizo renacer, y fuimos renacidos, ¿no es cierto? Renacidos, Daniel, renacidos. O sea que un día nacimos, pero después, ¿qué? Renacemos. Atención a lo que voy a explicar. ¿Usted sabía que el concepto de nacimiento siempre es de tinieblas a luz? Cuando nace un bebé, ¿cómo decimos comúnmente? ¿Cómo? Dio a luz. ¿Usted sabía que científicamente ya descubrieron, por ende hay fotografías, que cuando se une un espermatozoide con un óvulo y se unen, el espermatozoide va al óvulo, y en el momento en que hace contacto con el óvulo hay un destello de luz? Es como si cuando usted un flash
Y eso ya se ha descubierto. Siempre la vida, atención, se compara con luz. Es la razón por la cual en Efesios 5:8 dice la Biblia que éramos tinieblas. No dice que estábamos en tinieblas. Pregunta, ¿qué gran diferencia hay en decir yo era tinieblas o que estaba en tinieblas? Léalo. Cuando usted lee Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy ¿qué? Wow. Luz en el Señor. Entonces, cuando ese destello de luz, usted lo va a ver en el mismo Génesis, capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Cómo estaba usted y cómo estaba yo antes de Cristo? Desordenados, el vacío tan terrible. Toda persona toca algo que se llama la soledad existencial. Toda persona. ¿Por qué cree que la gente se quiere suicidar? ¿Por qué él cree que la gente se quiere? Porque no siente el vacío más profundo, más terrible. Ni el dinero, ni la fama, ni la belleza. Nunca nadie podrá llenar ese vacío. Hace poco estaba leyendo una biografía de esta niña Marulanda. ¿Cómo se llama ella? Lina Marulanda. Una mujer muy hermosa, modelo, con dinero, con proyecciones. Pero ella cuenta y deja una agenda de cómo se sentía todos los días. Se sentía muy vacía, se sentía desgraciada, sentía que nada le llenaba, absolutamente nada. Y usted va a ver en el libro de Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba vacía, estaba desordenado, y Dios dijo, hágase la luz. ¿Cómo estaba la tierra? Diga, llena de tinieblas. Ahora, digan todos conmigo, yo procedo de las tinieblas, y cuando Jesús toca mi vida, el rayo de luz viene a mí de una manera inexplicable. Ahora, voy a explicarle a usted qué es gracia justificante. Gracia justificante es que usted y yo no se prepara para ser cristiano. Yo estoy seguro que el día que usted recibió a Cristo, ese día usted se levantó con el pie izquierdo. Ese día usted nunca se imaginó que su vida iba a ser transformada y cambiada de una manera insofacta. Como me pasó a mí. Eran 4:30 de la tarde. Usted no se imaginaba cómo ese día yo amanecí. Terrible. Qué triste que es la vida, qué injusta uno dice. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vengo a este mundo? Eran 4:30 de la tarde. El testimonio de Nancy impresionante cuando me lo contó. Tristeza absoluta, total. Yo no me preparé para ser cristiano. Yo ese día no tenía en mi agenda que iba a recibir a Cristo. Eran 4:30 de la tarde. Yo vine a esta congregación, a esta iglesia. Mi esposa siempre me habló de un niño que se conocía la Biblia al pe y al pa. Tenía como 8 años. Qué preciso, ese día se hizo al lado mío y yo era mirando al chino ese. Yo me acuerdo del mensaje ese día que el pastor predicó, se llamaba, oiga, todavía tengo recuerdo de ese mensaje. Eso fue un 17 de abril. Y el mensaje de ese predicador se llamaba Pedro
lloró amargamente. Y ese mensaje hablaba de que cómo Dios no le desechó a Pedro porque le negó. Y cuando le negó, ¿qué pasó con el gallo? Kikiriquino, cantó. Una vez a nuestra casa llegó unos pollitos. ¿Cuántos pollitos? 2. Mi esposa que está ahí. 2 pollitos, ¿no? Los recogió en la calle mi esposa. El uno se murió, el otro creció. Ese bendito gallo a mí no me quería. Siempre traía unas y siempre me jugueteaba atrás. Acá. Yo iba saliendo y cuando ¡pum! Sentía acá que uy. El nombre era Margarito, imagínense. Pienso yo que el bendito mantenía así bravo porque le colocaron, yo no sé por qué. Y el bendito, una vez estaba yo en oración, yo le dije: Señor, yo te amo tanto cuando el bendito gallo canta. Y me acordó que muchas veces nosotros hacemos promesas a Dios, pero Dios conoce nuestra intención de corazón. Y hay una cosa tan impresionante, es que Dios conoce tu humanidad, tu problema. Y hay algo tan impresionante, es que cada persona es particular. Tú eres tu mundo que solamente Dios lo conoce. Tú no te pareces a mí, por eso tenemos una huella digital única. Pero también tienes unos conflictos que solamente los tienes tú. Y el único que te puede a ti entender y entender a mí se llama Jesús. Porque la Biblia dice que Él vivió lo que yo viví. Tenemos un tal sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades para fortalecer nuestras debilidades. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Y cuando no estamos preparados para eso, venga. Wilson, tú te sabes la letra de Marco Vidal. Y me desperté en el redil y no sé dónde. ¿Cuándo? ¿Sí te lo sabes ahí? Téngalo ahí lístico. Ah, sí. Estoy seguro que y a muchos les va a pasar hoy. Hoy su vida, hay personas aquí, personas que están aquí, que a partir de hoy usted no será igual. El destello de luz comienza a irradiar su corazón. Y la buena obra que Dios ha comenzado en usted, como comenzó en mí, Dios va a terminarlo. Y voy a decir algo más tremendo: por más que te trates de salir, cada vez que vuelvas atrás vas a sentir el mismo vacío, peor, terrible, y te va a tocar que llorar amargamente como Pedro, y te va a tocar decir algún día: Dios, yo tengo que volver como aquel hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre, donde yo nunca debí haber salido. ¿No es cierto? ¿Cómo te llamas? Jonier. Ven, Jonier, un momentico. Sí, párate. Jonier. Volver atrás es terrible, ¿no? Sí, una pesadilla, ¿no? Wow. Ese día, yo no sé, yo digo que la misericordia. Yo hago esta pregunta: ¿por qué Dios se fijó en ti? Esta parte es la que me impacta. Quédate allí un momentico. A mí lo que me impacta es que Dios, el Señor Jesucristo, fijó tu mirada en ti y nunca la quitó. Nunca quitó la mirada de ti. Nunca. Donde ibas, ahí estaba esa mirada. Pero lo que me gusta de todo eso es que la mirada de Jesús nunca será una mirada acusadora, sino una mirada restauradora. A ti te escogí.
te escogí. Y lo que comienzo en ti lo termino, porque lo termino con azotes, así me toque azotarte. Eso es lo que dice la Biblia. Dios al hijo que ama azota. Ok. Escojo a este joven porque algún día estaba viviendo la situación más difícil. Y mire lo que hace el Señor. Lo que el Señor hace es, insofactamente, sin darse cuenta, te mete acá. ¿Te preparaste para eso? Diga no. No, así fue en seco. En seco. Ahora sí, Wilson. Hasta enseñando. No, lo cogí así fuera de base, no es que apenas. Y me desperté, ¿cómo se dice? Me desperté en el redil. Y he despertado en el redil. Venga. No sé cómo. Venga. Entre Espera. algodones Eso. y cuidados del pastor. Me desperté en el Y redil. antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Aleluya. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Oh, sí. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. Venga. ¿Sabes qué dice acá? Tengo vida, tengo dueño, tengo sueño, tengo amor, tengo eternidad, tengo propósito. ¿Qué hizo él? Venga, ¿qué hiciste? Creer, ¿no? Ay, creer. ¿Usted sabe qué significa por qué cree que es gracia justificante? Porque la gracia justificante es que Jesús de muerte pasa esa vida y te pone el manto de justicia. Pero no, mira lo que hace Jesús. Jesús se convierte en la cubierta de Él, el defensor de Él. ¿Hizo algo por eso? No. Lo único es que en un instante, en un momento, creyó. Gracias, mi hermano. Venga. Nunca te salgas de aquí. Porque yo sé que Dios tiene tantas cosas para tu vida. Mira, Dios te ha guardado. Yo no conozco tu vida, pero te ha guardado muchísimo. Siempre puso la mirada en ti. Y aquí vas a permanecer. Aquí hay un pacto eterno. Aquí te desarrollas. Aquí creces. Nunca te vas a salir de aquí. Hay muchas fuerzas allá que te quieren sacar, pero el poder del Espíritu Santo te puso aquí. Aquí en esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué me llama la atención de este concepto? Porque la gracia es una dimensión y por eso se llama gracia justificante. Me justificó sin ser justo, siendo un pecador, siendo el más vil pecador, por un instante a través de Cristo me ve justo. Por eso se llama gracia justificante. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando yo vengo aquí por primera vez, mi querido amigo, ¿cómo se llama? Jonier, no se me vuelve a olvidar, Jonier. Mira, Jonier, cuando yo me meto aquí paso con todos los errores. Aquí pasas con lo que eres tú, con lo que soy yo. Es decir, aquí Dios te acepta tal como eres. Simplemente tuviste un ingrediente. Creíste en Jesús, el dador de la vida.
Porque la Biblia dice que el que cree, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer, la ira de Dios viene sobre él. ¿Creíste? Pero vamos a pasar a la siguiente dimensión. ¿Qué pasaba con los corintios? Primera carta a los corintios. ¿Sabían que los corintios conocieron el concepto de justificación muy bien? Pero seguían todavía habiendo división entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Era un desorden terrible. Iban y comían la cena para saciar el hambre. Las mujeres, muchas llegaban con la cabeza rapada, y por eso Dios le dice, no, colócate no una peluca, sino un velo. Y eso tú lo vas a ver por allá en Corintios, donde dice, colócate un velo en reemplazo, porque el pelo es sinónimo de honra. Porque muchas mujeres paganas llegaron a los pies de Cristo, pero era un desorden total. Y Pablo dice en la siguiente carta, dice, yo voy a ir a vosotros para una segunda gracia, porque esta gracia justificante no se puede quedar en ese proceso. Hay otro segundo proceso que se llama la gracia santificante. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Uno de los temas más complejos, más complicados, es hablar de la santidad. ¿Y sabes por qué? Porque la santidad siempre la hemos relacionado con perfección. Yo puedo hacer, como siempre lo hago cada vez que hablo de este tema, y yo sé que muchos me han escuchado y muchos van a levantar la mano, pero ¿cuántos santos hay aquí? Hay unos que hacen así. Aún más, voy a poner otro. Si usted se cree muy santo, colóquese en pie, simplemente. Usted sí, como un resorte. Ahí. Y yo no quiero, mira. Ahora se pueden sentar, se pueden sentar. ¿Sabe por qué? Ahora le estoy diciendo a usted por qué es tan difícil hablar de santidad. Porque siempre relacionamos santidad con perfección, con no equivocarse. La embarré. Y hasta otra palabra podemos decir, por ahí la embarré. Porque siempre estamos prestos al error, a la caída, al desliz. Pero hay algo más hermoso al concepto de santidad. Y es que santidad significa la palabra consagrar, santidad, kabost, en el hebreo, kabot. Santidad significa apartar. Yo te aparto del mundo, te aparto de las tinieblas, te traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz del amado Hijo. No tiene que ver con perfección, no tiene que ver con no cometer errores, tiene que ver de que esa vida de consagración es que acá es donde puedes vivir una vida de consagración. ¿Por qué? Présteme atención. Aquí está. ¿Qué tal si añadimos esto? Préstame atención a esto. A este círculo que está aquí. Lo primero es que Dios añade, diga conmigo, fe. Esta es una vida de fe. Pero esto es más grande. Cuando Jesús resucita, esto que está acá tiene la resurrección de Jesús. Todo lo que cuando usted pisa acá, todo se convierte en vida.
porque tiene el poder de la vida. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 4, verso 33. Busquemos el libro de Hechos, capítulo 4, verso 33. Búsquelo allí, Hechos 4, 33. Mire lo que dice Hechos 4, 33. Y con gran poder los apóstoles, mire atención, daban testimonio de la ¿qué? Del Señor Jesús. Oiga esto. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Por eso la gracia de Dios tiene la vida de resurrección. Por eso los apóstoles siempre predicaban de que Cristo resucitó. El tema más importante del cristianismo es la resurrección de Jesús. ¿Por qué la resurrección de Cristo? Porque todo lo que está muerto resucita. Por eso el libro de Efesios 2 dice: y resucitamos juntamente con Él, para estar sentados juntamente con Él. Entonces, ¿cuál fue el primer ingrediente que le pusimos acá? Fe. Segundo, ¿qué es? Resurrección. Resurrección, vida, ¿sí? Está muy bien. Ahora, pregunta: ¿qué es lo contrario a resurrección? Entonces, acá afuera, ¿qué hay? ¿Y acá adentro? ¿Y acá adentro? ¿Acá afuera? Y cuando usted y yo nos salimos, ¿qué pasa? Y cuando entramos. Ahora, lo otro que coloca el Señor es esto: Espíritu Santo. ¿Cómo? Oiga esto: fe, resurrección, Espíritu Santo. Ahora, fuera, ¿qué sería lo contrario al Espíritu Santo? La Biblia dice: el príncipe de la potestad del aire. Dentro, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está acá. Y el Espíritu Santo dice: te ayudaré todos los días, te enseñaré, te investiré de poder, te consagraré. Tú no puedes ser santo por sí solo. Yo estoy aquí para ayudarte. Entre más débil, entre más te humillo, más te fortalezco. Usted simplemente expréseme que no puedo y vas a ver que conmigo sí vas a poder. Yo estoy para ayudarte. Siempre te pondré a Jesús por alto. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Enseñarnos, redarguirnos, fortalecernos, enseñarme, consolarme. ¿Ok? Estoy hablando de lo que es esta dimensión. Ahora, Dios coloca a la iglesia dentro de esta dimensión. Y aquí hay algo muy importante: es que fuera de esto usted no puede entender la Biblia. Acá Dios te da la capacidad de entender ese libro maravilloso. Acá lo miras a través de una manera intelectual. Acá comienzas a ver la revelación de las Escrituras. Jesús se comienza a mostrar en toda su integridad. Fuera no lo puedes vivir. ¿Dónde están todas las religiones? ¿Adentro o afuera? Todas las religiones están acá. Todas. Todas son todas. Por eso la Biblia dice: somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vuelvo a repetir esto, para que lo coloque allí, ¿no? Donde usted lo está notando. Proceso degenerativo
¿Y aquí qué es? Proceso regenerativo. Ahora, pregúnteme en esto, pastor, deme un texto bíblico que diga que acá es un proceso regenerativo. Eso, Nancy, ya te voy a buscar el texto. Tito, libro de Tito. Vamos a buscarlo. Libro de Tito, capítulo 3. Tito, verso 5. ¿Qué tal si lo leemos al unísono de 3? ¿Sí? Al unísono de 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Regeneración. Mi abuela, cada vez que yo iba a visitarla, me dijo: mi hijo, el que es nunca deja de ser. Eso no es como cuento, el que nació así, ese queda así. Ese nunca va a cambiar, mi hijo. ¿Escucharon ese dicho? Pero acá, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer cosas nuevas, y lo que comenzó en usted lo termina. Y a mí la Biblia me dice que a ti y a mí nos va a llevar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿dónde comienza? ¿Dónde hace ese proceso Dios? Diga conmigo, acá adentro. Ahora, acá fuera, ¿qué? Degenerativo. Acá, regenerativo. Regenerativo. Vamos por favor al libro de Romanos, ya para ir terminando. Con esto termino. Libro de Romanos, o epístola a los Romanos. ¿Cuál es el título en el capítulo 6 del libro de los Romanos? Dígame el título, por favor, de los que tienen su Biblia física. ¿Cuál es? Oiga esto: muertos al pecado. Ok, muertos al pecado. Entonces comienza a decir aquí, présteme atención a esta parte. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Usted sabía que uno de los conceptos nocivos que se ha podido vender es que si se habla mucho de la gracia, porque la gracia no es que yo peco, rezo y empato? ¿Ya? Y que como yo ya soy salvo, entonces ya puedo hacer con mi vida lo que quiera y no pasa nada. Si yo ya me salvó. ¿Usted sabía que ese es un concepto totalmente negativo? Porque el concepto de gracia tiene como función, es la única manera que el hombre se puede regenerar y santificar, no a través de tu esfuerzo ni a través de ti, sino a través de tu fe. Ahora, cuando yo entro acá, yo lo primero que yo hago es decir: Señor, yo no puedo. Diga conmigo: no lo puedo. Ahora, digan esto: no soy capaz. Ahora, vuelvo y dígalo: no puedo, soy impotente. Y cada vez que tú expresas eso, ¿qué dice el Señor? Pues estás acá. Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Porque en el momento más débil es donde yo me presentaré y me mostraré como tu poder. Allí va a tener la capacidad de decir no. Diga conmigo: no.
algo pasa, algo sucede. Aquí Dios me fortalece. En medio de mi debilidad. Diga al débil. Diga al débil. Diga al débil. Fuerte soy. Ahora, mira esto tan impresionante. Mira lo que vamos a aprender. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Oiga esto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para su muerte por el bautismo. Ahora, yo estoy seguro que usted está pensando en el bautismo en agua. ¿Ya? El bautismo simplemente es, miren lo que voy a decir, el bautismo, el auto del bautismo, cuando usted se va a bautizar en agua, es simplemente una figura que hay que morir para después resucitar. El bautismo, el concepto bautizo, tiene 16 definiciones. ¿Cuántas definiciones? 16 definiciones tiene el concepto de bautizo. Y una definición del bautismo significa se me olvidó. Identificar. Voy a explicarme. Resulta que yo tengo, porque ese concepto de bautizo sale de algo que hacían los griegos para cambiarle el color a una prenda. Esta prenda es negra y aquí hay una tina roja con colorante rojo, teñido rojo. Cojo esta prenda, la meto y ¿cómo sale? Roja. ¿Ya? Y esa palabra identificar significa que ya esta prenda se identifica con el color rojo. ¿Sabes qué está diciendo? Lo que está queriendo decir esto es que yo me identifico con la muerte de Jesús. Cuando dice Pablo aquí, me estoy identificando con su muerte, pero también me identifico con su vida. Al resucitar Cristo, yo también resucito. Pero aquí viene algo más poderoso. Vamos a leerlo más adelante. Dice así, mira el verso 5 por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Oiga el verso 6. Voy a leerlo despaciecito. Sabiendo esto. ¿Cuál esto? Que nuestro viejo hombre, voy a añadir una palabra aquí, ya fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Voy a explicarlo, por eso esta es la última explicación. ¿Qué diferencia hay cuando yo digo, cuando yo me convierto a Cristo, comienza un proceso de crucificación? Significa que a mí me va a tocar, pues la Biblia dice por allá que cada uno tome su cruz, ¿ya? Y sígame si quiere ser discípulo. Pero es que hay un texto por allá en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy ya crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿No será diferente esto? Acuérdense de que el concepto de gracia se mueve a través de la fe. Ahora dígale al que está al lado, la iglesia tiene que ser por fe, para fe, por fe y vida de fe. Porque la escritura dice que el que no tiene fe no agrada a Dios. ¿Cómo es que dice ese texto? Sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Qué diferencia hay con lo que voy a decir? ¿Hace cuánto murió Jesús en la cruz? 2020 años murió Jesús en la cruz. No, 2000 años. Sí, 2000 años. Hace que Jesús murió en la cruz. ¿Usted sabía, mi querido amigo, que Jesús no murió solo en la cruz? Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, usted estaba allí y yo también. Mira, vuelvo y lo digo. Por eso dice aquí la escritura: yo me identifico con la muerte de Cristo. Es decir, que yo por la fe ya estoy crucificado. Yo me identifico, veo a Jesús, yo me veo allí. Yo me veo, todo lo que hace la fe es un proceso regenerativo. Es el proceso de la fe que comienza a operar en usted y comienza a operar en mí. No es algo que yo voy a hacer por esfuerzo. No es que todos los días se va a manifestar. Es la fe que lo que ya Dios hizo se comienza a ver reflejado en usted. ¿Por qué? Porque usted va a caminar en esa fe. Va a vivirlo por fe. Por eso la tragedia más grande en los últimos tiempos se llama apostasía. Y la palabra apostasía significa negar la fe. Negar la fe es lo más terrible. Su permanencia, mi permanencia es la fe. Cuando yo me identifico, cuando yo me bautizo en Él, me estoy identificando con su muerte, pero también me estoy identificando con su vida. Vamos a hacer algo. ¿Qué tal si usted levanta las manos y va a decir esto: por fe me veo en Él consagrado, sano, fortalecido. Ya no depende de mí. El Espíritu Santo lo va a llevar a cabo toda su plenitud. La santidad no depende de mí, depende de su gracia. Lo que Dios aporta en mí es la fe. Por la fe me sostengo. Por la fe me mantengo. El hueco de la mano de Dios, allí estoy seguro, porque ese hueco de su mano es su gracia. Mi familia está guardada, protegida. La sabiduría es por la gracia de Dios. Dios me justificó sin condición, pero también esa gracia me perfecciona. Lo que Él hizo hace 2000 años en mí, a través de la fe, se comienza a ver evidente. Menos de mí, más de Jesús. Las palabras obscenas se comienzan a desaparecer de mi boca, porque ya fui crucificado. Dígalo allí. Las malas manías, los malos hábitos se comienzan a desaparecer, porque eso fue ya una realidad hace 2000 años. Y el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en mi carácter. Comienzo a dejar lo que era viejo, y hay una nueva creación. Una creación que te adora, que te exalta. Un hombre y una mujer que honran su familia, su hogar, porque es más fuerte la fidelidad a Dios, al cónyuge. Señor, me identifico contigo. Quiero ser como tú. Por eso el bautismo es identificarme con Jesús. Jesús en mí. Diga esto: Juan 3:30. Es necesario que yo mengüe
y Él crezca. La gente, las personas verán a Jesús en mi vida, en la manera como actúo, como hablo, como pienso. Mi hogar es cristiano por Él. La empresa, el negocio, por Él se identifica. Padre, gracias, porque tu gloria, tu manifestación impactará esta tierra. Señor, el Evangelio de Dios no es otra cosa sino tu gracia. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.